Ignacio nació en Zaragoza en 1960, estudió allí filología hispánica y bueno, hay aquí algunos compañeros como Charo Sáenz, Luisa Pascual, no sé si está, amigos hoy en Cádiz, pero que han compartido con él esa experiencia. Luego se mudó a Barcelona a estudiar filología, a completar los estudios con filología italiana y en Barcelona reside. Quería resaltar un poco el origen aragonés de Ignacio, porque Zaragoza está muy presente en su nueva novela, en Dientes de leche. Es la historia, como sabrán ya quienes la han leído, de un fascista italiano que combatió en las tropas de Franco aquí en España y que decide quedarse, se enamora de una enfermera y bueno, apuesta por abandonar su pasado y toda la vida que había tenido en Italia, que permanece como uno de los grandes secretos de esta novela. ¿Por qué Zaragoza para ambientar una historia sobre fascistas? ¿Qué fue lo que más te atrapó? Bueno, antes déjame que te diga que también sale un poquito, aunque muy poquito, Cádiz, ¿no? Porque en Cádiz era el puerto principal de entrada de los barcos que traían a los voluntarios de Mussolini, y mi personaje Raffaele Cameroni, cuando llega a España a principios del 37, desembarca en el puerto de Cádiz. Y me había olvidado de que aparece también Cádiz y aparece además el parador que está aquí al lado, porque hay un momento que hay un viaje al final de la novela del hijo de Raffaele con su mujer y su propio hijo, un viaje que hace por el sur de España, y ya no me acordaba de que paran en Cádiz y que paran precisamente en el mismo hotel en el que yo me alojo. Son esas casualidades que tiene la vida. La ciudad en la que transcurre la historia es Zaragoza, y es Zaragoza por un motivo especial, que es que en Zaragoza está la torre, el mausoleo donde están enterrados los 3.500 fascistas italianos que cayeron en la guerra civil. Yo quería contar una historia de una familia y no sabía por dónde empezar, y esa pequeña saga, de repente se me ocurrió que podía ser una saga, no necesariamente una saga española, sino una saga ítalo-española. Entonces me parecía que el lugar ideal para empezar esa saga ítalo-española era Zaragoza, porque era una ciudad de algún modo seleccionada por Mussolini como su capital en la España nacional del 36 al 39. Es en Zaragoza donde está el principal hospital para los voluntarios italianos, que es, quienes conozcan Zaragoza, pues es un colegio que hay en el centro, que es el Colegio de los Agustinos, y es precisamente en ese hospital donde Raffaele va a conocer a la enfermera de la que se va a enamorar y con la que se va a casar y que va a ser la razón por la que se quede a vivir en España. Y es en Zaragoza donde al acabar la guerra se erige un mausoleo en memoria de los italianos fascistas caídos en España durante la guerra. Una parte de la historia de ese mausoleo, que la estudió un historiador llamado Dimas Vaquero, me sirvió precisamente para desarrollar uno de los capítulos. Yo hago que este personaje forme parte de la comisión de ciudadanos italianos que colaboran en la edificación, en la construcción de este edificio. Es una torre de estilo claramente fascista en el sentido más estricto, es decir, fascista italiano. De hecho, pretende ser vuelto del revés un hacha, que es uno de los símbolos del fascismo italiano. Solo que entre tanto ocurrió una cosa, que como suele ocurrir, pues el presupuesto se acabó, ¿no? El presupuesto para erigir esa torre se acabó y el régimen fascista cayó en Italia. Entonces el nuevo régimen dijo que, en fin, que ya no tenía muchas ganas de seguir erigiendo un edificio de tan claras connotaciones fascistas, y lo que iba a ser una torre de 80 metros se quedó una torre de 42 metros. Es decir, lo que iba a ser la torre más alta de la ciudad se quedó una torre de 42 metros, con la consecuencia de que los cuerpos de los italianos que debían ser enterrados ahí, los cadáveres, ya no cabían. Ya no había el mismo espacio que estaba previsto, sino que había solo la mitad. Entonces los ataúdes no iban a ser al tamaño natural, sino unas cajas pequeñas con los huesos un poquito más sacados unos encima de otros, ¿no? Además, el revestimiento de la torre, que iba a ser un revestimiento con mármol traído de Italia, pues como no hay dinero, acaba haciéndose un revestimiento con piedra
de Calatrava, que es un pueblo que está al lado de Zaragoza y que la piedra es más barata que la italiana. En fin, hay una serie de elementos que me permitían a mí pues pensar que una historia en la que el primer protagonista o el protagonista de la primera parte es un fascista italiano en España, tenía que estar necesariamente ambientada esa historia en Zaragoza. Por otro lado, creo que no se ha contado muchas veces cómo es la guerra en el bando nacional, la guerra en la retaguardia nacional, aunque hay buenos relatos y hay algunos textos autobiográficos. A mí me apetecía también contar cómo había sido una parte de la guerra en Zaragoza, que al fin y al cabo pues es una de las ciudades más importantes que quedan del lado de Franco desde el principio. Y aunque eso solo ocupe una pequeña parte de la novela, pues me parecía que tenía cierta gracia contarlo. Creo que todos hemos leído 1000 veces cómo fue la guerra en Madrid, cómo fue el asedio de las tropas de Franco sobre la capital. También hemos leído muchas veces cómo fue la guerra en Barcelona. En cambio, muy pocas veces hemos leído cómo fue la guerra en ciudades como Zaragoza, por ejemplo, ¿no? En Sevilla sí, ahora se están publicando algunos libros de cómo fue la represión de Queipo. Y me parecía bueno que era un buen motivo también para visitar ese tema. Pero básicamente si escribí el libro ambientándolo en Zaragoza es porque yo nací en Zaragoza y es la ciudad que me resulta más cercana, a pesar de que ahora vivo en Barcelona. Tu personaje, al principio, bueno, en la primera página del libro, recuerdas que él todavía no era fascista cuando vivía en Italia, que era una persona que estaba en el campo, tenía su familia, sus problemas. ¿Cómo trabajaste la toma de conciencia de esta persona? ¿Cómo va transformando sus necesidades, su deseo de un futuro mejor en una conciencia ideológica que le lleva cada 2 de noviembre a rendir culto allí en el mausoleo con su nieto? Bueno, él realmente es verdad que como tantos de los voluntarios italianos que vinieron a España, una cantidad importante, aunque por supuesto difícil de precisar, vinieron aquí a pelear no tanto por ideología o por extender los ideales del fascismo como por huir del hambre, ¿no? Es el caso de Cameroni, de Raffaele Cameroni, y lo único que el contacto con la guerra, el contacto con los ideales del fascismo, el contacto con esa realidad pues épica, le va convirtiendo en un fascista de verdad, ¿no? En un hombre que cree de verdad en los ideales del fascismo. Y luego pues seguirá siendo fascista toda su vida, seguirá siendo un fascista que incluso cuando ya la Segunda Guerra Mundial haya terminado, participará en las conmemoraciones que todos los días 2 de noviembre se celebraban, o se han celebrado precisamente en ese mausoleo de Zaragoza, que era un homenaje a las víctimas o a los caídos italianos en España y en definitiva un homenaje al fascismo en el único país cercano a Italia en el que el fascismo sobrevivía. Como ya pues Italia había cambiado de régimen, pues en España todavía esos homenajes seguían teniendo no solo un sentido histórico, sino un sentido actual, ¿no? Que era el sentido de que todavía en España había un régimen fascista y eran homenajes a los que eran apoyados también no solo por los italianos, sino por supuesto también por falangistas, por gente del régimen. Pero a mí lo que me interesaba era ver sí, efectivamente, la evolución de un personaje y entender también cómo alguien puede convertirse en fascista, que tampoco debe ser una cosa tan extraña, porque había millones de fascistas, es decir, la mayoría de la población italiana en su momento, pues fue mussoliniana, ¿no? Tuvo simpatías por Mussolini, apoyó a Mussolini. En España también ha habido una gran masa sociológica que apoya a Franco durante muchos años, ¿no? Entonces me interesaba también entender, sin pretender juzgar ni condenar, entender por qué un ser humano pues en un momento dado abraza unos ideales que ahora sabemos que son equivocados, pero que en algún momento pudieron parecer atractivos para un joven italiano, o en su caso para un joven español.